Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para un video especial, nuestro conteo del top 10 mejores knockouts de la historia de la UFC. Lo que van a ver a continuación son las finalizaciones que han dejado boquiabiertos a los fanáticos y han quedado grabadas en la memoria del deporte. Prepárate, tú que estás viendo este video, para revivir los KOs más importantes del octavo. Número 10. Gabriel Gonzaga vs Mirko Cro Cop. La previa de esta pelea tenía a Mirko Cro Cop como el claro favorito. Conocido por sus devastadoras patadas a la cabeza, Cro Cop había hecho su nombre en Pride antes de unirse a la UFC. De hecho, Cro Cop tenía esta famosa frase que lo describía: la pierna derecha al hospital, la pierna izquierda al cementerio. El 21 de abril de 2007 en Manchester, Inglaterra, Gabriel Gonzaga, sin embargo, sorprendió al mundo entero. La pelea comenzó con ambos peleadores midiendo la distancia y Cro Cop intentando imponer su striking. Sin embargo, Gonzaga derribó a Cro Cop y logró castigarlo con un poco de ground and pound. De vuelta a pie, todos esperábamos que Cro Cop empezara a buscar la finalización. Sin embargo, Gonzaga conectó una patada a la cabeza que dejó a Cro Cop inconsciente de una forma impactante, prácticamente desparramándose en el suelo bajo su propio peso y doblando su pierna al caer. Y es así como Gonzaga hizo historia y empezó además la debacle de la carrera del peleador croata. Número 9. Joaquín Buckley vs Impa Kasanganay. Esta pelea no tenía mucha atención mediática, pero el 10 de octubre de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Joaquín Buckley hizo historia con un KO increíble. En el primer round, ambos peleadores habían estado intercambiando golpes, mostrando su habilidad de striking y también su resistencia para absorber castigo. En el segundo round, sin embargo, Kasanganay atrapó una de las patadas de Buckley, pero este respondió girando en el aire y conectando directamente a la cabeza de Impa Kasanganay, quien instantáneamente cayó al piso totalmente noqueado. Este KO fue tan espectacular que se convirtió en un fenómeno viral y es considerado uno de los más impresionantes en la historia no solo de la UFC, sino del deporte de las artes marciales mixtas. Número 8. Anderson Silva vs Vitor Belfort. Había mucha expectativa para esta pelea. Ambos luchadores brasileños eran considerados de élite y el enfrentamiento prometía ser épico. Belfort, quien había estado prácticamente desde el génesis de la organización, tenía su oportunidad ante el nuevo fenómeno y la cara más importante de la UFC en ese momento, la araña, Anderson Silva. Durante el primer round, Silva y Belfort intercambiaron pocos golpes. Silva de hecho no se mostraba muy dispuesto a entrar en el striking. Sin embargo, súbitamente, cuando Belfort había tratado de atacarlo, lanzó una patada frontal directamente al rostro de Belfort, derribándolo instantáneamente. Esta patada sorprendió a todos los comentaristas del UFC, pero especialmente a su rival. Fue un movimiento tan inesperado que Belfort simplemente cayó y quedó a merced de unos pocos golpes para ser finalizado por el astro brasilero. Número 7. Francis Ngannou vs Alistair Overeem. Antes de esta pelea, Francis Ngannou ya era conocido por su impresionante poder de golpeo. Overeem, por su parte, era un impresionante striker y un veterano del deporte. El 2 de diciembre de 2017, en Detroit, Michigan, ambos peleadores se enfrentaron mostrando bastante respeto al inicio. En el primer round, Ngannou conectó algunos golpes sólidos, pero Overeem, el holandés, también había tenido sus momentos y de hecho había intentado llevar la pelea al suelo. En un intercambio donde Overeem trató de buscar la finalización, Knockout lanzó un uppercut de izquierda que conectó directamente a la mandíbula de Overeem y nos dio una de las imágenes más impactantes de la UFC. Overeem cayó al suelo y quedó completamente inconsciente, pero siguió recibiendo un poco más de castigo del camerunés. La velocidad y la fuerza de Ngannou fueron impresionantes e hicieron de este KO quizás el más brutal de la historia. Número 6. Edson Barboza vs Terry Etim. Terry Etim es conocido hoy por hoy como un gran entrenador, teniendo a su cargo nombres importantes en la organización. Sin embargo, cuando más famoso se hizo fue en esta pelea ante Edson Barboza. El 14 de enero del 2012 en Río de Janeiro, Brasil, Barboza, gracias a Terry Etim, tuvo uno de los knockouts más espectaculares de la organización y de la década. Durante los primeros 2 rounds, Edson mostró su dominio con striking utilizando low kicks y golpes rápidos para mantener a Etim a raya. Etim intentó presionar y llevar la pelea al suelo, pero no lo pudo lograr en ningún momento. En el tercer round, sin embargo, llegó la debacle. Barboza tiró una patada giratoria a la cabeza que conectó directa y perfectamente a la cabeza de Terry Etim. El impacto fue tan violento que este cayó al suelo totalmente rígido y nos dio una
una de las imágenes más impresionantes que recordamos hasta la fecha. Número 5. Jorge Masvidal vs Ben Askren. Ben Askren había llegado al UFC saliendo del retiro y había sido fruto de un intercambio que por primera y única vez se había dado entre dos organizaciones de artes marciales mixtas, donde la UFC había entregado a Mighty Mouse a cambio del luchador norteamericano. En toda la previa, como lo caracterizaba, Ben Askren había provocado a Jorge Masvidal y de hecho había lanzado una serie de comentarios despectivos. Masvidal en toda la previa, sin embargo, mantuvo una sonrisa como si supiera qué es lo que iba a pasar. El 6 de julio de 2009 en Las Vegas, Nevada, con solo 5 segundos de iniciada la pelea, Masvidal finalizó a Ben Askren. Apenas el árbitro declaró que iniciaba el combate, Masvidal corrió directamente hacia Askren, quien bajó la cabeza iniciando el movimiento para un takedown, que era característico de él. Masvidal, sin embargo, habiendo preveído esto, lanzó una flying knee o rodilla voladora que conectó limpiamente en la cabeza del luchador norteamericano, dejándolo inconsciente en el piso. Masvidal terminó la finalización dando unos golpes que eran innecesarios y burlándose de su rival, quien yacía completamente inmóvil. Por un momento, todos nos asustamos al ver esta imagen. Número 4. Conor McGregor vs José Aldo. La previa de esta pelea estuvo llena de tensión y promoción. La pelea ya se había dilatado por una lesión del peleador brasileño y Conor McGregor se había dedicado a fastidiarlo a Aldo sin parar. El 12 de diciembre de 2015, en Las Vegas, finalmente se dio el tan esperado combate. Conor McGregor venía con las credenciales de quizás haber tenido su primera gran victoria por el campeonato interino del peso pluma ante Chad Mendes. Pero todos pensaban que Aldo ya era un rival de otra categoría, puesto que, además de ser el histórico que es, y que era en ese momento, tenía 2 victorias ante el rival que Conor McGregor acababa de derrotar. Desde el inicio, y esto lo comentaba Joe Rogan en la transmisión, se vio a un Aldo bastante tenso, mientras que McGregor se le veía bastante relajado. Apenas el árbitro declaró que el combate podía iniciar, Aldo avanzó agresivamente como para lanzar un golpe que no había podido lanzar en todos los meses de anticipación a esta pelea. McGregor, sin embargo, esperó hábilmente su momento y contraatacó con un zurdazo perfecto que llegó directamente a la mandíbula de la estrella brasilera. Mientras caía noqueado, Aldo logró conectar un derechazo a McGregor, pero esto no sirvió para nada. Aldo había caído noqueado, había perdido su título y le había dado a McGregor la imagen que le faltaba para convertirse en la estrella que soy. Número 3. Holly Holm vs Ronda Rousey. Esta pelea es quizás donde se dio no solo un knockout inesperado, sino un triunfo totalmente impredecible. Ronda Rousey era considerada imbatible, venía de una racha de victorias impresionante con múltiples defensas de su título. Holly Holm era una boxeadora de élite y una striker muy respetada en la organización, pero todos imaginaban que Ronda Rousey la iba a poder llevar al piso y le iba a finalizar como a tantas otras rivales. En Melbourne, Australia, el 14 de noviembre de 2015, cambió la historia de las artes marciales mixtas femeninas. Holly Holm demostró un dominio de striking impresionante, manteniendo a Ronda Rousey a raya durante toda la duración de la pelea. No solo se logró escabullir de todos los intentos de la judoka por agarrarla o golpearla, sino que la castigó repetidamente. En el segundo round, después de un intercambio y de haber esquivado un golpe de la judoka norteamericana, Holm lanzó una high kick que conectó directamente a la cabeza de Ronda Rousey. Esta cayó noqueada y con la mandíbula rota. Es así que este knockout no solo terminó con el reinado de Ronda Rousey, sino que también se convirtió en la sorpresa o una de las sorpresas más grandes de la historia de la UFC. Y como en otro caso de toda esta lista, marcó el inicio del fin para la carrera de Ronda Rousey. Número 2. Dan Henderson vs Michael Bisping. Si hablamos de un golpe innecesario, tenemos que hablar de esta pelea. Bisping en toda la previa no había parado de provocar a Dan Henderson. Es así que había muchísima mala leche cuando estos dos se encontraron en el octágono el 11 de julio del 2009 en Las Vegas. La pelea inició con ambos peleadores intercambiando algunos golpes, Bisping intentando utilizar su velocidad y movimiento y Henderson a la espera para conectar su ya conocida H-bomb, el volado de derecha que a tantos oponentes había finalizado. En el segundo round, Henderson lanzó una low kick para distraer a Bisping, seguidamente de un volado de derecha que dio directamente en el objetivo. El inglés Michael Bisping cayó tieso al octágono y Henderson, al ver a su rival totalmente rendido ya en el piso, decidió aplicar un golpe más. Se lanzó directamente a aplicar un golpe de martillo, creando una imagen inolvidable, que no solo fue fruto de susto de las personas que vimos la pelea en vivo, sino también se convirtió en el logo del gimnasio del hoy retirado peleador estadounidense.
Número 1. Anderson Silva vs Forrest Griffin. Seguro muchos de ustedes, al ver a esta pelea como número 1, se estarán cuestionando por qué. En esta lista y fuera de ella han habido knockouts más impresionantes, que han hecho gala de una mayor brutalidad y han dejado imágenes más impactantes, pero ninguno tuvo el desarrollo de la pelea y la demostración de habilidades del que estamos revisando en este momento. Anderson Silva, como ya había hecho en otras oportunidades, subía de categoría, no para defender su título, sino simplemente para dar espectáculo. Y se enfrentaba al Forrest Griffin, otrora ganador del primer Ultimate Fighter de la organización y ex campeón de las 205 libras de la UFC. Silva durante toda la pelea dio una exhibición, al esquivar sin parar todos los intentos de ataque del luchador estadounidense. En más de una oportunidad, Silva había esquivado todos los golpes que le había lanzado el peleador norteamericano y lo había contraatacado con golpes precisos, llevándolo al piso. Sin embargo, fue en la última secuencia cuando Forrest Griffin, desesperado, trató de atacar y de conectar algún golpe ante la araña brasilera, que Silva esquivó y lanzó un jab de derecha. Un golpe que parecía inofensivo, pero que conectó de tal manera que dejó a un Griffin cayendo inconsciente al piso y pidiendo ya no más. Pidiendo basta ya, por favor. Este knockout no solo demostró toda la calidad y la habilidad que tenía Anderson Silva, sino que dejó en claro cuáles eran los efectos de sus rivales. Forrest Griffin, una vez que terminó la pelea, se sintió tan humillado que no se quedó a escuchar el resultado, sino que optó por retirarse corriendo. Estos son los 10 mejores knockouts de la historia de la UFC. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Crees que se me olvidó alguno? Déjalo en tus comentarios, que te voy a estar leyendo. Hasta la próxima.